Buenas, ¿cómo están, gente? Acá el extranjero mental, después de mucho tiempo, en un nuevo video. Esta vez es para explicar un concepto de un pensador que de por sí es muy tergiversado. Eh, Como saben, la tergiversación, mayoritariamente en el ámbito de la filosofía, se da por sesgos de personas, es decir, que se basan meramente en una ideología y toman un concepto para apropiarse de dicho concepto en base a su ideología, o lo sacan de contexto y no analizan el contexto de la obra, del autor, entre otras cuestiones. Hoy vamos a hablar de Foucault. Foucault, al igual que Marx, que Nietzsche, que Freud, que Kant mismo también, ¿no? Hegel, Aristóteles incluso, es un autor ultra tergiversado, tomado tanto por... A mí no me gusta esta dicotomía, pero no es una cuestión de negar conceptos modernos. Es tomado tanto por la derecha como por es tomado tanto por la derecha como por la izquierda. Algunos dicen que Foucault es comunista, lo cual es absurdo. Algunos dicen que es marxista. No es marxista, de hecho él mismo dice en este libro que tengo acá y es del cual vamos a hablar hoy. Él dice, y esto es muy importante, que el poder ya no se da eh, de arriba abajo, sino que se da de abajo a arriba. Es decir, básicamente lo que está diciendo Foucault, en pocas palabras, acá está, que el poder viene de abajo, es decir, que no hay en el principio de las relaciones de poder y como matriz general una oposición binaria y global entre dominadores y dominantes. Digo, entre dominados y dominantes. ¿Qué quiere decir Foucault con esto, no? Lo dice justamente en esta parte. Ahí. Foucault básicamente está negando una noción propiamente de Marx. Es decir, la sociedad ya no se divide bajo un binomio de manera macro de dominantes y dominados, sino que el poder está vigente en cada estructura de la sociedad. Por eso él habla de una microfísica del poder, ¿no? Así como la institución mental, la educación, la cárcel, esas instituciones sociales, en esas instituciones sociales está vigente las relaciones de poder, donde, por ejemplo, el médico define al paciente, el abogado y el juez es la otra contracara del delincuente, que a su vez es el que define al delincuente, el que lo normaliza, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? Y justamente estos procesos de normalización del cuerpo social se da a través de algo que es muy vigente en la posmodernidad, si bien Foucault es un postestructuralista, y es la cuestión del lenguaje, ¿no? El lenguaje como instrumento de dominio por parte de una clase privada o por parte de una jerarquización, ¿no? En este caso, el instrumento de disciplinamiento es el discurso, ¿no? Que forma parte del lenguaje. El discurso sobre la locura, empleado en el siglo XIX, siglo XVII, ¿no? Y ese discurso también se fue ampliando el- al ámbito de la sexualidad, va a decir Foucault. ¿En qué sentido, no? Bueno, Foucault toma acá a Marx y dice que el proletariado en el siglo XVI, siglo XVII, no estaba dotado de sexualidad. Es decir, no estaba dotado de sexualidad en el sentido de que no se tomaba en cuenta su cuerpo ni mucho menos su sexualidad. Recién cuando, con el auge de los conflictos como la peste, de 1842, dice él, o 1832, no recuerdo bien, recién en esos conflictos, que se dan mayoritariamente en Francia, como bien saben, se va a tomar en cuenta el cuerpo y la sexualidad del proletariado. Porque claro, ahí están vigente algo que Foucault denomina como tecnologías de control. Esas tecnologías de control son esos instrumentos de dominación que tiene una determinada clase, como la burguesía digo, para disciplinar y normalizar el cuerpo social. ¿De qué manera se normaliza un cuerpo social? Mediante el discurso, como ya habíamos dicho. Hay una relación entre saber y poder que emplea un dominio sobre el cuerpo social. Y ese cuerpo social, una vez que es normalizado del todo, que es
todos son cuerpos dóciles, se constituye lo que Foucault denominó sociedad disciplinaria. Que bueno, ese concepto ya cambia en la obra de Deleuze, porque Deleuze va a tomar un concepto de Burroughs, de William Burroughs, que es el del control. Y él va a hablar de sociedad de control, no de sociedad disciplinaria. Pero bueno, esto es una pequeña descripción. Después, bueno, se puede hablar de un montón de cosas de Foucault, el panóptico, la relación entre saber-poder. Pero específicamente a lo que venimos acá, y por eso traje incluso a Agamben, Giorgio Agamben, como bien saben, y vamos a hablar de biopolítica. El concepto de biopolítica es un concepto que va a hacer uso Foucault en general en toda su obra, en especial en Historia de la Sexualidad tomo 1, donde él empieza a hablar de esto. Este libro es del año 76, y él va también a hablar de esto en un curso en el College of France, que se titula y está publicado en la editorial de Fondo de Cultura Económica, que se titula El nacimiento de la biopolítica, ¿no? Y la biopolítica es un concepto que une dos palabras. Primero, para definir algo tenemos que remontarnos a la palabra en sí, ¿no? Tenemos que ser cronológicos en esto y remontarnos a la etimología de la palabra. Biopolítica es una palabra que está compuesta de dos palabras. Bio, que significa vida, y política. Política, como bien saben, bueno, como decía Aristóteles, es la ciencia absoluta que se encarga de determinar qué ciencias tiene que existir en la polis, o sea, en la ciudad-estado, y que aspirar al fin de una ciencia cualquiera que esté dentro de la polis es aspirar al fin mismo de la política. Y la política lo que hace es ordenar y determinar qué acción se tiene que llevar a cabo y qué acción no se tiene que llevar a cabo. Esto obviamente queda plasmado en la obra de la Ética Nicómaco, y Foucault es eh, lo toma mucho Aristóteles, principalmente en la última parte de este libro, así que yo les quiero leer algo. Durante milenios, esta es la página 135 de Historia de la Sexualidad. Durante milenios el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles, el son político, el animal político, racional y social, que, bueno, después eso lo describe en realidad en la política. Un animal viviente y además capaz de existencia política. Ahora presten atención con esto. El hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Ahí Foucault ya hila el concepto de vida y de política. Pero específicamente, ¿qué es biopolítica? Misma página. Habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder y saber, ahora vamos a hablar de esto, en un agente de transformación de la vida humana. Cuando Foucault habla de poder y saber, es un concepto interesante para hilarlo a la noción de verdad dentro de su obra. El saber es lo que un grupo de gente comparte y determina como verdad. La verdad, a su vez, dentro de la obra de Foucault, está hilada también con el poder. El poder determina qué es verdad, pero no es una verdad absoluta, ¿no? Y acá también se hila la cuestión de la subjetividad y la posverdad. Para Foucault, la verdad no puede salirse de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque justamente el saber, al ser algo que es lo que un grupo de gente comparte y determina como verdad, a la vez la verdad determina lo bueno y lo malo. O Foucault va a rechazar estas categorizaciones que propiamente son de la modernidad también, ¿no? Con Spinoza, que dice que lo bueno es lo útil y lo malo es aquello que obstaculiza que podamos obtener lo útil, y va a decir que ya no se expresa los juicios en cuestión de bueno o malo, sino en cuestión de normal y normal. Por lo tanto, el saber es lo que un grupo de gente comparte, habíamos dicho. El saber es lo que un grupo de gente comparte y determina como verdad. La verdad, a su vez, está relacionado a lo normal y lo normal.
Y justamente este saber, al hacerlo con un grupo de gente, comparte y termina como verdad, crea a su vez un lenguaje que se basa en definir algo a partir del opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo entender lo que es lo normal a través de lo normal. Que lo normal se salga de esta verdad no quiere decir que no sea menos importante. Y esto ya es complejo. Esto ya es complejo. Al revés, que se salga de lo normal es más importante. Porque justamente este es el gran problema de la peste. Y esto se hila con lo que decíamos antes. Eh, la peste, aquellos que tenían peste obviamente, eran alejados de la sociedad por ser considerados anormales. Y en la obra de Foucault, esos anormales han caído en una subcategoría de desempleado en la modernidad. El hombre, desde la modernidad, específicamente desde el renacentismo con Pico de la Mirandola, es la cuestión del homo faber, ¿no? Es la cuestión del hacerse a sí mismo producto de una cierta productibilidad dentro de la sociedad. Es decir, hay que ser productivo, ¿no? Por lo tanto, el anormal ya no es productivo, pero eso no impide que deje de ser menos importante, sino que es más importante. En ese sentido, el saber y el poder, que justamente lo que un grupo de gente comparte, y el poder a su vez es esa esfera que utiliza el discurso para normalizar el cuerpo social, ambos grupos se han encargado de administrar la vida, este es el concepto de biopolítica, de manera regular para así hacer de la sociedad una sociedad disciplinaria, donde todos sean productivos y donde todos posean lo que Foucault denominó cuerpos dóciles, es decir, que seas dócil y que hagas y seas productivo. En ese sentido, Foucault niega un concepto moderno, que es el de la relación, y él lo dice explícitamente en Historia de la Sexualidad, que es el de la relación entre el soberano y el súbdito. ¿Por qué? Porque la modernidad tenía algo que es el derecho de hacer morir o dejar vivir. Y Foucault dice que fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de arrojar a la muerte. Porque no es productivo para el poder que alguien sea normal o que muera por el peso, eh, de la ley o de las exigencias, ¿no? Por lo tanto, el soberano, sea yo o sea X, no va a matar o a erradicar a ciertos grupos por ser anormales, sino que los va a usar y los va a intentar normalizar a través de justamente estos discursos. Por lo tanto, el concepto de biopolítica es la idea de transformar la vida humana y administrar la vida a través del dominio. Básicamente eso es la biopolítica. Y si ustedes quieren una definición más exacta, Foucault empieza a hablar de ella en la página 131, ya en el capítulo de Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida. Él va a decir de la biopolítica algo así como: todos esos problemas son tomados a su cargo por una serie de intervenciones, justamente estas intervenciones que administran la vida, intervenciones y de controles reguladores, una biopolítica de la población. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. Ahí está la biopolítica. Es la administración de la vida de manera regular para desarrollar una organización de poderes vigentes en la sociedad. Básicamente es eso. Y yo otro libro que recomiendo, y recomiendo mucho este texto, es este.
el Homo Faber de Giorgio Agamben. Es un texto bueno porque Agamben, la tesis de Agamben principalmente es ampliar el concepto de biopolítica a los campos de concentración, a partir de un concepto que toma Agamben, de Arendt, que no es el de mal radical ni la banalidad del mal, y es el de la vida activa, ¿no? Cómo se ha coartado la vida activa a partir de la administración de la vida de las personas. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que no se haya hecho muy extenso ni complejo, y si les gustó, dejen su like para subir más contenido. Yo iba a subir un video sobre la estética, no la estética trascendental kantiana, eh, pero lamentablemente era muy largo y por motivos de espacio no lo pude subir. Así que voy a realizarlo de nuevo. Es sobre la estética en Burke, Hume, Kant, Leibniz y Platón. Así que bueno, espero que les guste este video y si es así y les gustan mis explicaciones, dejen un like para el próximo video. Hasta la próxima.